Bienvenidos a todos, estamos muy contentos, la verdad, de poder tener a Pilar en este día para que nos comparta su conocimiento. Creo que va a ser una conferencia muy interesante. Pilar, muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes que estéis aquí y espero que realmente os guste y os motive para las siguientes que vamos a hacer, que estamos ya en proceso de decir las fechas y poder realizar y traer a personas que nos aporten tanta cultura como en este caso Pilar. Así que muchas gracias por estar aquí esta noche. Va a dirigir también las palabras de la concejala de Museos y Patrimonio Arqueológico, Patrimonio Histórico, perdón, Amparo. Se lo llevan al terreno todo, arqueología. Bueno, pues buenas tardes en primer lugar. Muchas gracias por vuestra asistencia. Estoy encantada también como concejal de museo de tener esta tarde aquí a Pilar Garrido, que es un placer porque es una maravillosa mujer como persona y ahora lo veremos, o sea, entre todos lo veremos, que transmite su energía, su alegría por donde va. O sea que estamos encantadas y nada, ahora oiremos todo lo que tienes que aportarnos y te escucharemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pilar, doctora Garrido, por estar de nuevo en este museo, estar de nuevo con nosotros. Para Cieza y para este museo es un lujo que sabemos apreciar muy bien y a pesar del frío que te fuera, nos ha venido gente a verte y a verte, porque ya te conocen en parte debido a las veces anteriores que ha venido y saben que nos vas a comunicar cosas muy interesantes que desgraciadamente la mayoría de murcianos, en por ende, no conocen. Y es que en España tuvimos algunos de los sabios más sobresalientes durante la Edad Media. Nada más que como no eran sabios que escribían en latín, sino que escribían en árabe, pues la historiografía de los últimos siglos las ha ignorado en general. Entre ellos hay los sabios andalusíes, de ahí el nombre de referencia, de ahí Masarra, Aín David, el primero cordobés, el segundo murciano, aunque al poco tiempo, a los pocos años de haber nacido en Murcia, capital parece ser, se cerró la Sevilla de su familia, y se convirtió pues uno de los sabios y místicos sufíes más internacionales, de tal manera que está considerado dentro del sufismo de la rama, digamos, más mística del Islam, como uno de los grandes. Su tumba mausoleo está dentro de la mezquita Omeya de Damasco. Es una preciosidad el lugar y el mausoleo, y no es normal encontrar el mausoleo dentro de las ermitas, de las mezquitas, porque se tiene mucho miedo a que se adore a personas o se adore a reliquias, se tiene mucho miedo a eso y por lo tanto pues, es así. Acaba de publicar hace no muchos meses precisamente un libro sobre Ibn que ella ha traducido de nuevo, porque ha sido una vez traducido, pero ya es filóloga, es profesora de árabe en la Universidad de Murcia, que estudió en Extremadura y se formó académicamente en Salamanca. Tuvimos la suerte en Murcia, que estuviera aquí con nosotros. Este es el libro que ahora después yo voy a adquirir cuando vaya la conferencia para dos cosas: tener el gusto de disfrutarlo la próxima semana y tener también el placer de que me lo dedique aquí ahora, hacer unos cuantos ejemplares. Ella ha hecho un nuevo análisis, no solamente filológico, sino desde otro punto de vista como histórico, místico, etcétera, mística sufí, la mística musulmana en general, los sabios tienen una gran influencia no reconocida hace un siglo menos sobre esto, sobre los místicos y bueno, pues este señor que ella lee uno de los textos nos sorprende por su modernidad.
porque parece que estamos leyendo a un filósofo del siglo XX, del siglo XXI. Nos parece muy difícil que naciera en una sociedad por muchos interpretada como tercermundista, inculta, etcétera, etcétera. No, el mundo musulmán, medieval y de todas las épocas ha dado a grandes autores, a grandes filósofos que conocían muy bien a Platón o Aristóteles. Si no fuera por Averroes, no sabíamos el 70% de los textos sobre Aristóteles, los valemos gracias a Averroes, es como lo sabemos, y él nos va a hablar de él y de nuestro místico murciano de David, que dijo aquellas cosas con las que algunos lo consideraron un hereje, como mi religión es el amor. Hay gente que pensando que el Islam es el integrismo, que vemos en los atentados terroristas en ocasiones, no puede entender que dentro de la cultura la inmensa mayoría de la población pues, no es así. Ella, no le puedo leer, ni quiero tampoco, mucho sobre su currículum, que es extensísimo. Ha escrito muchísimos artículos, ha estado en libros, muchísimos capítulos de libros, y participa en conferencias y congresos en 4 continentes. Este es muy mío. Aquí tengo muy mala cobertura, así que los enlaces que tenía de internet no puedo explicarles mucho. Solamente decirles que recientemente, muy recientemente, en octubre pasado, recibió el premio Elisa Didon, que se fundó dentro de la UNESCO y que reconoce a aquellas mujeres que han hecho más por la comprensión de la cultura árabe y musulmana y por quitar los estereotipos de odio que han podido existir hacia esos mundos. Una religión que es hermana del judaísmo, que es hermana del cristianismo y que no es antagónica, a pesar de que la historia se ha empeñado a veces en aparentar que sí, tanta que de religión. Pero la realidad es que se ha peleado mucho más los musulmanes entre sí, los cristianos entre sí en los últimos siglos que entre los dos religiones. Ahora, lamentablemente, estamos viviendo algo tan terrible como lo que está ocurriendo en el Próximo Oriente, en Gaza, y es algo terrible. Empezó de forma brutal y sigue de forma más brutal todavía, pero, en fin, para llorar, dejamos un momento y lo dejamos para disfrutar de esta palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. La verdad es que ya me siento en casa, Joaquín. En un privilegio además de casa, me siento en casa, siento ya hogar, empieza ahí en este museo que de esa manera tan extraordinaria mima y nos hace además apreciar Joaquín Salmerón. Muchísimas gracias a María, a Amparo, de verdad que hacéis una labor extraordinaria, y por eso estamos aquí juntos, realmente pasito a pasito, ¿no? Entre todos vamos construyendo, pues, realmente el disfrutar el legado que tenemos, el buscar, el aprender. Las sociedades de Mensel, precisamente esa transferencia en la que siempre comentamos y nos llena la lengua, ¿no? Y la boca de las sociedades del conocimiento. Bueno, pues hoy es un día para celebrar. Realmente pues he estudiado, me he pasado horas investigando y vosotros estáis aquí conmigo para que lo pueda compartir. Y la verdad es que es maravilloso. Yo soy loca con mis manuscritos, ya me habría vuelto. Bueno, y de vez en cuando con algún compañero, colega de trabajo y soñador como Joaquín, que también pues, nos damos nuestros ratitos. Bueno, pues a ver, muchísimas gracias porque realmente sois casi todos y todas caras conocidas, y tengo algunas peticiones para hoy. Esto ya es como lo de los conciertos. Hay varias personas son así muy bien, pero es que es cierto, que tienen mi libro. Entonces me han dicho, Pilar, hay cosas que realmente no he llegado a acceder a comprenderlas, entonces sería una oportunidad de, yo abro desde ya el diálogo a que podáis interlocutar conmigo. Hombre, bienvenido. A que podamos realmente adentrarnos también en esas curiosidades, que bueno, que para eso lo habéis leído antes y lo habéis estudiado y venido con los deberes, es maravilloso. Ya nos ha introducido Joaquín
en esa idiosincrasia andalusí de la que estábamos hablando. Además, me siento feliz porque este año realmente es un año que, lo comentaba, me acaba de llamar otro compañero, me llaman profesores de instituto, profesoras, me llaman alumnos, me escriben, se va a celebrar el Valle de los Sabios, por el Valle de Ricote. El año que viene tenemos también la celebración de la Fundación de Murcia, ex novo por los musulmanes. Damos cuenta que estamos realmente permeando todo ese legado que hemos ido atesorando y que en muchos momentos históricos, y todavía nos quedan muchos deberes por hacer, ha estado o bien obviado o bien con un matiz bastante oscurantista y negativo, lo cual no se justifica ni con lo que vamos trabajando en la fuente, ni con los testimonios de experiencias históricas, ni con realmente los autores y las obras que son parte de esa civilización de continuidad en la que estamos y que son nuestros sustratos. ¿Sí? Realmente, ya no solo como nos comentaba Joaquín Salmerón, que hablándonos además de ser nuestro sustrato, nuestras bases, es que además es parte de nuestra historia, es que además ha sido también lo que se ha ido luego transmitiendo hacia todo el Renacimiento posterior italiano, hacia toda Europa, etc. ¡Qué maravilla! Salimos ganando todas, con lo cual es maravilloso es no obviar nuestro pasado islámico, no extranjerizar el Islam como filosofía, como confesión, como civilizaciones que tenemos. Vamos a adentrarnos en uno de los autores que realmente, fijaos, es como el iniciador. Y vamos, voy a contar porque es bonito llegar a concebir la obra de un autor que ha sido el pilar del pensamiento andalusí. Ibn Mazarra de Córdoba. De Córdoba ya sabéis, ¿no? Como Arricutí, el de Ricote, es el patronímico, la nisba. Siempre lo digo, también la vena, ¿no?, de profe, pues también me sale. Pues efectivamente, el de Ricote, Arricutí, pues siempre más a cultura de la serranía de Córdoba. Aunque acordaos que uno de las recomendaciones de los 5 preceptos generales del Islam es si se puede viajar, ir a la Meca, lo cual ya cambia por completo la concepción de la naturaleza de cultura de una sociedad. Si uno de tus preceptos por los que sueñas es viajar, es descondicionarte, es acceder a otras realidades, es tener extrañamiento, es tener que emprender el ser tú mismo adentrándote en otras sociedades, en otras personas, en otros individuos, eso, fijaos, en la Edad Media realmente configura otro tipo de sociedad. Si además a esto le sumamos que uno de los principios básicos dentro del Islam es además un imperativo coránico, es lee, interpreta, lee tú como creyente, interpreta tú. ¿Qué acontece? Que efectivamente tiene invitación a la lectura, al aprendizaje, a la alfabetización. No hay un transmisor que te interpreta, te lee y te cuenta lo que dice el Corán, sino que eres tú, como persona que quiere acceder a ese libro, esa confesión, el que hace la labor, que además es intransferible, es personal, de interpretar el texto coránico. Con lo cual también es una invitación a la culturización, por lo menos a la alfabetización. Fijaos que estamos hablando de nuestra sociedad, o de nuestra sociedad andalusiana, sí. Entonces, Ibn Mazarra nació en Córdoba y vamos a hablar de un tema complejo, porque inició el pensamiento andalusí, fue el primero. Y una de las anécdotas bonitas, porque investigar también es una aventura, bueno, sobre todo, en todos los aspectos, en humanidades, en tecnologías. Yo también viajé a la Luna con mi investigación, porque recorrí lugares completamente inhóspitos y que nunca hubiese pensado que... ¿Qué me aconteció? Pues que siendo el iniciador del pensamiento andalusí, Ibn Mazarra, esa base, ahora os contaré cómo Ibn Arabi, nuestro archiconocido universal, filósofo místico Ibn Arabi de Murcia, lo referencia explícitamente, además lo erige maestro, es su maestro, está atestiguado en las fuentes, en sus propios escritos en Ibn Arabi. Pues Ibn Mazarra resulta que tenía varias obras, un hombre del siglo X,
todos los arabistas, todos los historiadores, todos los filósofos, los literatos, todo ese conglomerado, ¿no?, de materia lo referencian como el iniciador del pensamiento andalusí. Sin embargo, nadie había accedido a sus obras completas. No había una traducción crítica de sus obras, de las obras encontradas. Es más, fijaos, muchos de los trabajos del arabismo han sido realizados en el siglo pasado, por padres, por curas. Sabemos todos, ¿no?, del padre Codera, el padre Asín Palacios. Pues Asín Palacios es uno de los grandes arabistas. Y él tiene una obra con la que ingresó además en la academia, que era precisamente Abenmasarra y su escuela. Fijaos. Y sin embargo, cuando yo accedí a poder conseguir esos manuscritos, esas fuentes, que ahora os contaré que me pasó de todo en el camino, resulta que cotejando los textos, trabajando los manuscritos, haciendo la edición en árabe, que hay universalmente en mi edición en árabe. A los árabes, cuando cualquier persona del mundo tiene que tener la obra original y en Masarra, una edición crítica a partir de los manuscritos en árabe, es la que yo he hecho. Para mí es mi hijo predilecto. También me encanta la traducción y he pasado muchas horas traduciéndolo, porque ya os contaré que es un lenguaje simbólico, esotérico, etcétera, pero mi hijo predilecto la verdad es que la edición en árabe. Pues claro, resulta que me di cuenta que Asín Palacios, en esa gran obra que todo el mundo hemos citado repetidamente, estoy hablando de los grandes catedráticos, por eso fue muy controvertido. Decía, a ver, esta jovencita era joven, cuando empecé. Bueno, pues resulta que era un estudio con una hermenéutica, cuestiones interpretativas, metafísica, etcétera, y una mezcla entre la obra de Ibn Arabi y Ibn Hasan, el del collar de la paloma, y Ibn Hasan también de Córdoba. Fijaos, Asín Palacio jamás tuvo acceso a la fuente. Ese gran libro con el que ingresó en la RAE, con el que ha sido la base para todos, incluida para mí, durante muchos años. Eso, cuando hay gente también, todos investigamos, ¿no?, pero gente así, mis alumnos, les digo, fijaos lo importante que es seguir, ¿no?, en el camino de aprender, de investigar, de cuestionarnos. Y los textos, ¿no? Los textos hablan, igual que para un arqueólogo, pues las piedras claro que hablan, claro que nos hablan, claro que nos cuentan. Pues los textos también. Bueno, pues cuando pude encontrar, luego claro, fijaos, estuve consultando manuscritos pues en Turquía, me fui al Valle de Hadramaut, a Yemen, que por mí no quedase, además me lo pasaba estupendamente, claro, o sea, la verdad es que lo disfrutaba. Entonces, y finalmente, fijaos cómo son las cuestiones, había habido una obra inicial de los manuscritos de un egipcio, de Jafar, pero no era una edición crítica, no tenía realmente la edición seria de rigor a partir de los manuscritos. Muchas de las obras, ya os explicaré por qué Ibn Masarra del siglo X fueron quemadas y sus discípulos y él mismo perseguidos. Ya os estoy diciendo pistas de quién estamos hablando. Tengo una serie de, una asociación en Córdoba, hay dos que se llaman Ibn Masarra, y entonces siempre me invitan y bueno, yo siempre digo, oye, yo soy la transmisora de la obra y de los mensajes y de toda la sabiduría y la mística de Ibn Masarra. Yo no soy la... Entonces, siempre hacemos así momentos de encuentro muy bonitos y me hace gracia porque cuando presentan a Ibn Masarra de una manera popular, relajada, dice, fue el primer anarquista, el primer revolucionario, el primer transgresor. Y es verdad que fue todo eso. Un poquito anacrónico, claro, esos términos no los podemos utilizar en el siglo X, pero saltándonos, ¿no?, las reglas de lo anacrónico, realmente fue así Ibn Masarra. Luego, a mí tampoco me gusta hacerse sacrificalista en el sentido de que, claro que él fue perseguido y claro que se quemaron obras. Muchos de sus discípulos fueron la parte que luego heredó por Ibn al-Arif en Almería y en Pechina. Mucha parte de su escuela se diseminó por ahí, por lugares además algunos bastante recogidos, que podían protegerse. Ibn Arabi también fue uno de sus discípulos, o sea que no siempre estuvo perseguido.
pero realmente Ibn Masarra, que vivía en esa serranía de Córdoba en el siglo X, que desde ahí emprendió, cuando vio que ya no era posible, él tenía un grupo de discípulos, antiguamente en el siglo X, otra de las dificultades que os voy a contar de la obra, no estaba tan claramente organizado el sufismo en taricas, en guías, ¿no? en organizaciones. A mí no me gusta llamarlo cofradía porque tenemos un referente que lo hacemos corresponder. Entonces, yo creo que es mejor que descodifiquemos, ¿no? Las suras o las azoras coránicas no son versículos, los versículos son bíblicos. Tenemos palabras para todas estas cuestiones y no hace falta que buscamos un término de las tradiciones, porque entonces nos hacemos el viaje a lo que realmente contiene el otro término. Entonces estas vías o estas taricas no estaban organizadas, eso fue posterior. Entonces, bueno, pues ¿qué me pasó con los manuscritos? Resulta que hay una librería espectacular en Dublín, la Chesterfield, que tiene muchísimas cuestiones de tradiciones comparadas, de todas las confesiones, es una joya, y estaban archivados con una transcripción errónea. En vez de, como se hacían transcripciones del árabe, en vez de poner al Jabali, que era su seudónimo, que era el montañés, ponía al Gili. La diferencia es un punto en la grafía en árabe, un punto. Pero al transcribirlo, ese punto se lee al Gili y no al Jabali. Entonces la fichita, en estos archivadores que había antiguamente, bueno, todavía mejor, María, pero había unos archivadores con fichitas que íbamos buscando y estaba transcrito y guardado. Entonces, como al Gili tiene una gran obra, además diferente, ¿ya? Pues no sabía que todos los manuscritos hasta revisando, ¿sabes? Bueno, yo llevaba hasta a mis hijos, he dicho, fijaos, en esta biblioteca de Dublín es parte de lo que coméis vosotros, porque nuestra madre. Eso ya es parte de, bueno, de literatura también, ¿no? Pero familiar, pero bueno, que es cierto. De hecho, cuando visité con ellos, me enseñaron los correos que yo había tenido con una de las señoras de los archivos de allí, y ya estaba jubilada y todo, pero estaba guardado en la correspondencia. Aunque es muy bonito, que realmente es muy bonito de investigar. Bueno, pues finalmente, algunas obras, todavía tengo esperanza de que se encuentren más obras. Incluso algunas, claro, los manuscritos me han dado muchas aventuras. Y otra de las aventuras es que años más tarde, yo iba por Turquía, les explicaba, les hablaba de Ibn Arabi, de Rumi, de los demás místicos. ¿Y qué pasaba? Que un señor de una universidad perdida, por ahí por Mármara, por otro amigo especialista en sufismo, Mahmoud el-Kilic, me dijo, oye, que te quiere escribir este hombre, no sabe inglés, pero su hija está estudiando en Estambul, te va a escribir en inglés, te va a contar, ha encontrado una obra en una biblioteca perdida, un manuscrito que le está haciendo él dice que es de Ibn Masarra y te quiere localizar. Me localizó un hombre entrañable, estudioso, conocedor, no famoso, pero de verdad estas personas que han trabajado y su sueño era publicar algo en Al-Ándalus, porque estudiaba a los santos andalusíes. Me llega parte del manuscrito, lo cotejo con los manuscritos que yo tenía, me pongo a trabajarlo con mi lupita alargada, para arriba, abajo, por asegurar que esa obra no era de Ibn Masarra. ¿Cómo le decía yo? Este hombre. Yo fue realmente, bueno, pues con mucha delicadeza, además, es que era posterior, pero también tuvo su parte entrañable, aunque claro, con un poco de apuro. Le dije, mira, había hecho toda una introducción explicando que era la obra de Ibn Masarra. Claro. Finalmente conseguimos que se publicase en España la edición que había hecho él del manuscrito, la edición en árabe. Yo expliqué por qué la obra era apócrifa, porque sí estaba firmada por Ibn Masarra, porque como Ibn Masarra no está reconocido, muchos copistas posteriores y muchos autores posteriores, cuando los copistas cogían las obras, ponían el nombre de Ibn Masarra para que fuese una obra de reconocimiento, porque avalaba, ¿no?, esa cadena de transmisión, era un gran maestro, reconocido como tal. Entonces, finalmente, claro, era una obra apócrifa de Ibn Masarra. Es más, ya se lo dije, la hemos publicado juntos en la Universidad de Extremadura, en la edición en árabe del manuscrito, y yo, tanto un estudio explicando la obra apócrifa, como también
varios pasajes traducidos, no la he traducido todavía entera, lo tengo pendiente, así tengo más horas, así de continuo y la traduzco, y rescatamos la obra perdida de quien era el autor, era de Benjamin Al-Yaburi, un autor de Débora, que he presentado hace poco el libro de Débora porque ellos de repente apareció una obra. Esa obra estaba perdida, se tuvo que cambiar el título de Al-Islam, me invitaron a Oxford, a tal, le hicieron una entrevista, le pasé la ficha y se cambió el título de Al-Islam porque había aparecido una nueva obra de un autor. Si es que la ciencia se va haciendo. Entonces, bueno, pues Ibn Masarra efectivamente tenía ese grupo de discípulos de la Serranía de Córdoba que estaban bajo su tutela, que tenía sobre todo un espíritu crítico, se replanteaba muchas cosas. Y además pertenecía precisamente a lo que nos ya ha anticipado Joaquín Salmerón, era sufí en cuanto a pensamiento, sufí también de una manera como muy de esbozo, todavía no estaba tan organizado que podría ser luego en el siglo XII el sufismo. Los términos, incluso en los discursos, todo lo que él nos cuenta que son como ideas completamente revolucionarias, innovadoras en el momento y que trascendía todo tipo de rigorismo y de dogmas. El sufismo es esa vía, ¿verdad?, espiritual del Islam iniciática. Claro, la situación era que llegó un momento que como tenía ese espíritu crítico, tenía un grupo de discípulos, pues llegó a ser insostenible la situación porque era incómodo al poder. Era incómodo a los gobernadores del momento, porque efectivamente, ¿no?, tenía otra manera de ser menos ortodoxo, menos obediente. Y llegó un momento que ya vio que aquello no era sostenible su situación allí, que corría peligro y me emprendió su peregrinación a la Meca. Fue todo un viaje de peregrinación. Aunque luego volvió y estuvo en se supone que falleció en la Serranía de Córdoba. Entonces, sobre esto también tengo muchas anécdotas, de recorrerme la serranía, donde había vivido, que ponen las fuentes, que estaba a un día en Bestia de Córdoba. Claro, ponte a suponer cuánto es un día en Bestia, qué bestia tendría, lo mismo que sea un burro que sea un mulo. Y vete a recorrer, ¿no?, a una jornada en Bestia toda la serranía. Pero bueno, uno hace mucha locura. Pero quería encontrar, ¿no?, esos vestigios de Ibn Masarra. Prácticamente de las obras principales, que son dos. Una es el libro de las interpretaciones simbólicas de las letras, de unas letras aisladas que se encuentran comenzando distintas aleyas coránicas. Y otra de las cuestiones de las obras es la risala al-i'tidal, que es el tratado, revisar las cartas, tratado de la interpretación también, de la interpretación del universo, del ser, etc. De la transposición. Activar es cruzar, es decir, cruzar hacia de lo sensible a lo suprasensible. Ya nos vamos metiendo en esa parte mística, esa parte más espiritual, y ahora os explicaré también un poco en qué consiste ese lenguaje simbólico, que no es un lenguaje convencional en el que significa este significado, llegamos al acuerdo y significa tal cosa, sino que estamos hablando de un lenguaje simbólico, o por lo tanto es un lenguaje polisémico, es un lenguaje para ser interpretado, con lo cual siempre tiene múltiples horizontes y está abierto a los distintos estados propios para acceder a distintas interpretaciones. Pues Ibn Masarra, que muere en el 931, es que desde el comienzo, ese gran iniciador que podéis leer en todos los manuales, incluso Cruz Hernández, ¿no?, esos 3 tomos que tiene Miguel Cruz Hernández, sobre todo el de Al-Ándalus, el pensamiento árabe-islámico, andalusí, pues en todos os va a poner que es el iniciador del pensamiento andalusí. Su magisterio realmente está vigente, y es reconocido en todos los lugares. Yo voy a cualquier país árabe y todo el mundo reconoce como un gran filósofo, como un maestro a Ibn Masarra. De hecho, uno de los artículos que tengo publicados es Ibn Masarra, filósofo o maestro, porque es una de las cuestiones que sigue vigente, que sigue abierta.
¿Por qué? Porque ahí nos adentramos en dos cuestiones esenciales de la mística también islámica, que alguna vez la hemos comentado, ¿verdad, Joaquín? Que dentro de la mística islámica hay una parte que es a la que pertenecía Ibn Arabi, Ibn Mazarra y otros muchos autores, Al-Tirmidhi, Al-Dash, muchísimos, que es una mística con un desarrollo dialéctico muy complejo. No es una cuestión de... Hay otros autores, por ejemplo Rumi, Maulana Rumi, que sí que tiene una parte como más cercana a la hora de acceder a los textos. Tiene una belleza espectacular. Claro, efectivamente, esos mismos textos, incluso cuentos que tienen, cuentos con unos, por ejemplo, con chascarrillos eróticos, de cotidianidad, tienen distintas lecturas. Realmente son cuentos para un aprendizaje, de un descondicionamiento y de una toma de conciencia en la extensión espiritual. Pero el formato es más asequible. Pero Ibn Mazarra y Ibn Arabi tienen realmente textos muy complejos porque están dentro de esa metafísica, de esa hermenéutica, que además, como nos decía Joaquín, han sido herederos y han sido grandes aprendices de un conocimiento ilustrado. O sea, sabían entender de una manera holística los fractales de las estalactitas de la naturaleza, cómo se hacían corresponder con, por ejemplo, el arte, los motivos geométricos ahí en el arte, con la música, con los grados de pronunciación de la fonética, caliente, frío y todo lo articulado, con la arquitectura, con toda la integración de las ramas que nos rodean y también el llegar a armonizar el universo y el ser, macrocosmos, microcosmos, y en esta incesante interacción de comprensión y de armonización, de encuentro. Lo cual, ¿qué pasa? Que había tal respeto, por ejemplo, en Ibn Mazarra a la naturaleza. Bueno, he traído mucho material, pero como comprenderéis, es que claro, que es mi tema, donde no estoy siguiendo nada. ¿Qué pasa? Que había habido momentos en los que se le ha tachado de panteísta. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia de la naturaleza, del cuidado, del respeto, del intento de comprensión, de cómo el ser está presente en el mundo, además de intentar también explicarse la configuración del universo, qué cosmogonía, qué cosmologías estaban en danza. También saben de astrología, cartografía, matemática. Claro, yo no puedo más que traducirlo y leerlo. Yo ahí voy a llegar, vamos, en años que me echen de vida, porque eran verdaderos sabios, verdaderos conocedores. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que también habían accedido a las fuentes clásicas. Ahora, esto es muy arriesgado. Cuando a mí me dicen Averroes, Ibn Arabi, Averroes es que era aristotélico y Ibn Arabi era neoplatónico. Vamos a ver, volvemos a lo mismo, vamos a quitarnos nuestras gafas, vamos a poner unas gafas del verdadero viaje, unas gafas nuevas. Esas mismas gafas tendrán distintas lentes y es maravilloso tener una visión caleidoscópica porque no estamos en un sistema binario, racionalista de blanco o negro, sino blanco y negro. Para explicarle la anécdota de Ibn Arabi, que me encanta. Entonces, efectivamente han accedido a la lectura de todo el mundo grecolatino. No solo, sino que aquí en Al-Ándalus, con toda esa ingente obra que se hizo en la escuela de traductores, incluso anteriormente, todo lo que se iba traduciendo de los clásicos, lo que nos ha llegado no es solo las traducciones, sino que como no todo el mundo es especialista y no todos saben de todas las materias y como además son obras también de un nivel elevado, lo que nos han explicado es lo que sabemos, las explicaciones de los clásicos. O sea que la visión que tenemos de muchos clásicos grecolatinos es la que los árabes nos han traducido y nos han explicado, no solo traducido. ¿De acuerdo? Es un poco como desde ahí se va desarrollando el conocimiento. Acordad además que Al-Ándalus era una mezcolanza
de muchas cuestiones. Entonces también tenemos ahí, en ese baile de conocimiento, en esos sustratos, en ese humus, esa coiné con civilizaciones paralelas que también vertieron sus autores, sus obras, en estos Ibn Masarra, en Ibn Arabi, que accedieron a ellas, que es todo el mundo persa, el mundo iranio, importantísimo, el mundo turcomano, también formaba parte de este legado, de este bagaje, desde que concebían sus obras estos autores. Entonces, la mística islámica es una mística de estos autores en concreto, una gran variedad, pero compleja, con una hermenéutica esotérica, mucho momento dentro del sufismo, con toda una retórica que te explica con términos metafísicos todo, con lo cual, claro, realmente no es ese tipo de mística de lo inefable, todo se cuenta, todo se explica, todo se cuenta de la manera. Ahora, ¿cómo eres capaz de entenderlo, interpretarlo? Eso ya, claro, es la labor que tenemos, ¿no? Quienes queremos acceder a ese conocimiento. Entonces, es importante que sepamos que estos autores no son solo aristotélicos, o platónicos, o plotinianos. De hecho, otra de las grandes obras de las que habla Ibn Masarra y la que hablan sobre él, que también es una de las cuestiones que había en Al-Andalus en ese debate, es el pseudoempédocles. El corpus del pseudoempédocles eran muchas cosas. Y cada uno se ha hecho a la idea de lo que podría ser ese pseudoempédocles. Eso es también un tema bastante complejo, no tengo un artículo entero porque, bueno, hay detalles, sí. Entonces, Ibn Masarra sí que ha bebido del neoplatonismo, igual que Ibn Arabi y de Plotino, pero no es sobre eso. Tiene sus propias fuentes iniciales, entre otras cosas el Corán y el Hadith, tiene su propia originalidad en su pensamiento, sin ser necesariamente solo heredero de un tipo de pensamiento de todo. ¿De acuerdo? Lo que os comentaba de Ibn Arabi, que heredero también de Ibn Masarra, en este modo de pensar, en el sufismo, en este modo de operar, que se llama la unión de los contrarios. Tenemos una serie de conceptos, de cualidades, estamos hablando de un mundo cualitativo, que no cuantitativo, un tiempo circular, que no lineal, en el que todo es susceptible de ser conciliado y de llegar a esa unidad, a ese encuentro. Esos radios de la rueda, de las que también habla Ibn Masarra y Ibn Arabi, daos cuenta que en el siglo X, en el siglo XII, estamos hablando de la diversidad de las creencias, y que todas son una verdad única y que nadie puede erigirse, salir del mismo y juzgar a la otra. En el siglo X. Son textos que son utilizados para los discursos de UNESCO, de muchísimas organizaciones internacionales que nos están hablando de igualdad, de paz. Textos de estos autores con pensamientos ya totalmente explicitados, con todas sus sutilezas en el siglo X. Entonces, hablamos de la diversidad de las creencias y el encuentro ese que tuvieron, que ahí es muy clarividente, Averroes y Ibn Arabi, es que estaban hablando de ese diálogo que también nos explica también Ibn Masarra, que es ese encuentro entre la razón y la revelación. Cómo realmente es posible que la herramienta de acceder a la comprensión, a la búsqueda del conocimiento, de esa sufía, ¿verdad?, de esa ma'arifa, sí que es la razón, la herramienta imprescindible. Hay una razón más inicial y luego una razón más perceptiva, orientada, que es el aql, y a partir de ahí llega un momento en que también estamos adentrados en los símbolos y en los misterios, pero de una manera orientada, articulada. No estamos hablando de lo flipo, no. Perdonad que os hable así en estos términos, pero estamos hablando de cuestiones realmente con una articulación muy de rigor. Entonces, le pregunta sobre estas cuestiones, es un diálogo ahora mismo abierto,
todavía la gente está discutiendo por qué Einstein, por ejemplo, era creyente o por qué se puede conciliar razón y revelación. Hay obras y obras y obras en la actualidad tratando estos mismos temas. Le comentó, hablando de este encuentro, este diálogo entre razón y revelación y cómo llega un momento en que hay que trascender la razón para ir a otro estadio de conciencia, de ascensión espiritual, que es lo que habla Ibn Masarra, que habla Ibn Arabi. Y entonces llega un momento en que a Averroes le pregunta algo así como este diálogo, cómo lo ve, había qué tal, y dice sí o no, en resumen. Y le dice Ibn Arabi sí y no. Entre el sí y el no, las aves alzan su vuelo. Hay una de las ciencias que además que la vamos a explicar por Ibn Masarra, que es la ciencia de las letras en el Islam, que es exactamente igual que la Cábala, exactamente igual, una manera de explicarlo, no digo exactamente igual, nada es exactamente igual. Me refiero que es el mismo sistema de interpretación simbólica de las letras, y luego también del abjad, de letras y números, como sin ser igual el tema neopitagórico, ¿verdad? Interpretación numérica, letras números. Bueno, pues efectivamente, desde esa interpretación simbólica también hay otra ciencia dentro de su ciencia, que es la ciencia de los más bellos nombres de Dios, que son en principio 99, pero también hay conjuntos de más, pues 73, 66, 99, y esos 99 nombres se hacen corresponder con atributos, con cualidades. Lo comentábamos hace poco en un congreso sobre el sufismo en Ricote. La majestad y la belleza, la restricción y la generosidad, todos son como una parte por un lado y su contrario. Su contrario, que lo que es el que te hace toda esa gama entre lo uno y lo otro, y ambas conciliables. Entonces, en realidad, nada es blanco o negro, todo es esa gama de grises intermedios. Eso es como explica realmente cómo conceptualiza la existencia. Bueno, pues Ibn Masarra en este libro de los significados de las letras, sus realidades metafísicas y sus fundamentos, se llama el libro. Es sobre esas 14 letras misteriosas, luminosas, enigmáticas, se llaman así, se llaman así en árabe, ¿vale? Muqatta'a, Nuriyat, que no me lo he inventado yo. ¿Sabéis que voy a poner las gafas y todo? Siempre me resisto, pero es que aquí, claro, estoy sin inflexo. Bueno, pues efectivamente, esas 14 letras misteriosas, en esa ciencia de las letras, os he comentado que es esa interpretación simbólica como en la Cábala. Acordaos que tanto la Cábala como la ciencia de las letras tuvo su máximo esplendor en Al-Ándalus. Hubo grandes cabalistas y grandes especialistas en ciencia de las letras. Y esto también es un dato muy curioso, Y además, hay, siempre volvemos a lo mismo, nos gusta, ¿no? A mí no me gusta, pero la cuestión de, pues, fueron paralelas, fueron ciencias paralelas. No es que empezó antes la Cábala, empezó antes la ciencia de la letra. Realmente hubo un desarrollo bastante paralelo y un gran esplendor en la época andalusí, aquí en la península, Porque sabéis que hemos exportado además todo esto. Ha habido ese viaje de ida y vuelta, de importar conocimiento y exportar conocimiento. Bueno, pues esas 14 letras misteriosas, que no son todas las del alfabeto árabe, son 14, se hacen corresponder también con los ciclos de la luna, con las mansiones, con las mareas, con el plenilunio, sabemos que son 14, ¿no? Y no son 18. Fijaos, ¿no? Cómo todo está siempre intentando hacer metáforas, alegorías, correspondencias con la propia naturaleza. Estamos hablando de la luna, de las mareas del mar, de los ciclos menstruales. Estamos hablando de todas estas cuestiones que son el universo mismo. Bueno, pues sobre estas 14 letras misteriosas que inauguran además estas azoras, serían como instancias espirituales, metafísicas, cosmológicas y escatológicas
que constituyen esa contribución a la ciencia de las letras, la que estamos hablando, dentro del sufismo, que sería una ciencia paralela también a la de los más bellos nombres de Dios que hemos hablado. Esta obra de Ibn Masarra, el Tratado de las Letras, se inscribe, y esto es muy importante, de hecho todavía hay muchas cuestiones que se están descifrando sobre este tipo de interpretaciones. Se trata de una obra que se inscribe en la tradición de textos de tipo gnósticos aparecidos en el Islam sobre el siglo VIII, aproximadamente, que llegó enseguida al Andalus, enseguida llegó a nosotros, y aquí me he dado cuenta que estamos hablando ya del siglo X, estamos con Ibn Masarra. O sea, que nos llegó enseguida y tuvo su máximo esplendor precisamente aquí. Y estaba vinculada a una clase, claro, de eruditos, efectivamente, no todo el mundo se podía dedicar a hacer interpretaciones metafísicas, evidentemente. Y aquí había un tema curioso. Esta tradición enseguida se dividió, para que veamos en qué campo nos estábamos moviendo, se dividió en dos vertientes. Os lo voy a leer para resumirlo, porque si no puedo estar aquí. Se dividió en dos tendencias, en dos vertientes. Una era la mágico-alquímica, que los que hemos manejado fuentes medievales hemos oído hablar del Buni, por ejemplo, que la mágico-alquímica, en primera instancia, representada por textos alquímicos inspirados en obras de la antigüedad griega, muchos de ellos, que se propone fundamentalmente que desvelar el funcionamiento oculto de las leyes del universo. Esto es una inquietud constante, afortunadamente. Que, como las gafas son de cerca, cuando luego miro me mareo. Vale. Y la otra tendencia de esa época, de una manera muy general, pero bueno, es así, la otra es realmente la basada en la mística, que es donde está nuestro autor, y más tarde donde está este Tratado de las Letras, que pretendía alcanzar el conocimiento de la realidad, de la mata verdad, a través de una interpretación de las letras. A esta segunda es donde pertenecía Masarra, y de ahí es ese opúsculo sobre el valor simbólico de estas letras del alfabeto, en el que el autor explica, relaciona y clasifica estas 14 letras, estableciendo categorías, grados y correspondencias simbólicas en una cosmovisión integradora que las presenta como referentes escriturarios fundamentales de ¿qué? De la ontología del propio ser y de la cosmología del cosmos. Estas especulaciones, claro, nos acercan a esa esencia masarría, que también se hace corresponder con esa materia prima del mundo que es consustancial a la palabra simbólica, a la palabra de la unidad. De manera que, según nuestro autor, según este tratado simbólico de las letras, el mundo entero despliega y manifiesta ese discurso del imperativo, del origen divino, que cobra existencia, ser, un. Todos estos seres celestes y terrestres, que os suena a todos, ¿no? al tema neoplatónico, del potencia y acto, serían, como simbolizan, ¿verdad? Serían seres celestes y terrestres que son fundamentalmente entidades lingüísticas llamadas a ser leídas y descifradas. Acordaos de algo también fundamental: somos seres hablantes y seres pensantes. Es una de nuestras cualidades como seres humanos, ¿no? Cuando uno se detiene a discernir qué es antes, el que piense que hable porque pienso porque hablo. Creamos realidades a través de lo que emitimos, etc. No podemos olvidarnos que somos seres hablantes. La palabra, además, fijaos, ahora os contaré un poquito también en la Edad Media la importancia que cobra la palabra y el logos. Y además, bueno, ahora lo cuento, cuando empezamos con es historia realmente, no es una cuestión de que cada uno tenga un respeto por una confesión u otra, estamos hablando de que es así civilizatoriamente. Cuando comenzamos con los 3 libros sagrados, con la gente del libro,
orbita en torno al valor de la palabra, se orbita en torno a ese aval que nos da el libro, ¿no? Y el logos, y esa interpretación. ¿Quién es el intérprete? ¿Quién es el viajero? ¿Quién es el que pasa de acto de potencia a acto? El ser humano. Tenemos esa cualidad y somos protagonistas de. Vamos descifrando esas entidades llamadas a ser efectivamente leídas o descifradas, que además dentro del sufismo el que descifre los signos del universo significa no solo que sigas una tarea o una encomienda o un maestro te diga tal, no, significa que en ti eso es una andadura de ascensión espiritual para conciliar todas las cualidades de las que hemos estado hablando y que además sería, para el ser humano es un viaje en el que tienes que experimentar. Por eso hablamos de alquimia. Todas estas experiencias místicas y este desarrollo de ascensión de tu estado, en esa escalera que todos recordamos a Santa Teresa, ¿verdad? Es una imagen completamente archiconocida, la ascensión espiritual, ¿no? La escalera que se eleva con la revelación que desciende y el creyente, el discípulo asciende, ¿no? Es ese viaje de constante ida y vuelta. Da igual que sea un discípulo de un tipo de conocimiento, que sea un tipo, ya han dado cuenta que dentro del sufismo se trasciende por todo tipo de jerarquías y de dogmas, aunque luego hay una organización de maestros, taricas, que el epónimo le da el nombre a la tarica, pero estas son cuestiones ya posteriores y basadas en un orden de las personas, sociológico, jerárquico, político, lo que quieras por ordenar. Pero eso no es la esencia del sufismo, y eso es lo que realmente es el motor de estas cuestiones que estamos hablando de cada vez que hay esa invitación a que un discípulo acceda a ese camino de crecimiento interior, esas interpretaciones presuponen, son necesarias que tú experimentes una experiencia, que tú realmente las vivencias. Pues se habla de esa alquimia del ser, porque son transformadoras. Por eso no es una lengua convencional, es una lengua que acude a ti, que tú interpretas, por lo cual tienes una actividad, es algo activo, no es pasivo. Pues es un lenguaje simbólico, te traslada directamente a una realidad, no es algo abstracto. Esto es muy importante dentro de esta ciencia de la letra y dentro del sufismo en general. Os estaba contando que cada letra enigmática es ese signo, ¿verdad?, ese atributo, y los distintos grados que constituyen el ser corresponden también con las letras enigmáticas o misteriosas que encabezan esas azoras, y existe una correspondencia entre el orden de las letras y el orden del ser. Ya os he dicho que esa materia prima sería consustancial a la palabra. En otra de sus obras, en la Epístola de la Interpretación, que os he hablado, ¿verdad?, la de Sara de Altibar, nos comenta bien más Sara que el hermeneuta, el que interpreta, el que hace ese oficio, esa labor, los signos de estas tres dimensiones del libro, contemplando la correspondencia entre las letras, sería realmente el ser humano, serían las personas. Otros autores anteriores, Sahara Tustari, más tarde luego Ibn Arabi, nos afirman que efectivamente que el cosmos entero es un libro en mayúsculas, porque nos habla del libro Corán, del libro de la naturaleza, del libro realmente del cosmos, las distintas dimensiones de ese libro, de manera simbólica. Pues Ibn Basar afirma que efectivamente que el cosmos entero es un libro cuyas letras constituyen ese discurso, ese discurso simbólico. Y esta correspondencia es al mismo tiempo identidad y diferencia entre la palabra de la que hemos hablado, esa palabra simbólica, el universo y el libro. En el trasfondo de toda hermenéutica, no solo del sufismo, también lo que está es esa parte esotérica, ¿verdad?, en la que se hace corresponder con las demás tradiciones del libro.
Y hubo un autor que a mí me gusta mucho, precisamente, que es un gran teólogo, un gran filósofo, Antonio Antón Pacheco, que ha recogido una cita que a mí me parece muy inspiradora para no estar solo dentro de este sufismo, ¿no? De esta hermenéutica de las letras enigmáticas de Ibn Masarra y más tarde de Ibn Arabi. Ibn Arabi tiene un libro completo, igual que Ibn Masarra tiene la obra completa sobre la interpretación de estas letras, de sus cualidades metafísicas, etcétera. No estoy hablando de cualidades metafísicas, no estoy hablando de es que me parece que la nube tiene forma de camello. Igual Ibn Arabi tiene una obra completa que se llama Kitab al-Min, al-Waw o al-Nun, que son 3 letras, y es también entero el tratado sobre la ciencia de las letras. No pretendo que están hechos porque hay unos grandes cabalistas, pero para que entendáis que intentan concebir con ese modo de interpretar y de acceder, ¿no? Pues nos comenta para que veáis un poco cómo se articulan, ¿no? Estos distintos estadios de la conversión y de la ascensión espiritual. Dice, lo dice Antonio Antón, podemos afirmar que el libro revelado, esta Ahl al-Kitab, la gente del libro que se llamaba, ¿verdad?, la Biblia, la Torá y el Corán, adquiere en la Edad Media el carácter de suprema categoría teológica y ontológica. Es casi así. La valoración metafísica del libro, ¿vale?, de la Biblia, de la Corán, del Torán, lleva consigo un proceso de escriturización generalizada de la realidad. La realidad se plasma en letra, en libro, desde ahí se explica la realidad y viceversa. Ahora, claro, cuando la interpretación es espiritual, es libre, ahí es donde tenemos nuestra gran labor, ¿no? Como ciudadanos realmente, como seres de la realidad, como ya nos explicaba además Filón de Alejandría, todo en la Edad Media tiende a convertirse en libro, en logos, ya que un libro es el paradigma de lo real, la palabra, el misterio, la revelación, se ha revelado mediante 2 libros, la escritura y la naturaleza. Esas escrituras, en ese momento articulaban la manera de concebir el misterio y la naturaleza. La hermenéutica de la escritura vale para la hermenéutica de la naturaleza. He visto que todo está siempre en correspondencia. Los sentidos de la escritura son los sentidos de la naturaleza. La escritura es un especulum, es ese espejo, ¿verdad?, que refleja y proyecta todos los contenidos sobre el mundo. La hermenéutica medieval del libro es restauradora. Es lo que hemos hablado, ¿no? Es transformadora. De la escritura pueden extraerse infinidad de significados. Por tanto, la escritura, esta escritura simbólica, de términos dentro del lenguaje simbólico, es multiforme y múltiple, ya que revela la insondable profundidad de posibilidades. Si la potencialidad significativa de la escritura es infinita, si el lenguaje simbólico, sus posibilidades de interpretación son infinitas, la potencialidad interpretativa también es infinita. O sea, que tenemos tarea para siempre. Bueno, en este contexto escriturario en el que se tiene que situar esta obra, por eso es tan importante también, porque es que realmente es una manera, ¿no?, de explicar todo el recorrido interpretativo del conocimiento de una mística o una metafísica. Bueno, os voy a leer alguna cosita de cómo se interpreta y de cómo se reconoce también a Ibn Arabi en ese momento. Incluso os voy a leer cómo esas letras son el principio de todas las cosas creadas. No sé cómo vamos de tiempo. Aquí me está mirando diciendo, ¿qué me está contando esta mujer? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿En serio? Bueno, perdonad. Bueno, si tenéis preguntas me las podéis hacer, también. Estos temas serían para cursos y cursos, luego podríamos ir letra por letra y explicaríamos las aguas, muchas cosas, la vida.
Vale. Estas letras componen, hemos dicho, ¿verdad?, tanto los nombres, ¿vale?, no son elementos convencionales. Estas letras de las que hablamos no es realmente ese engranaje del que hemos hablado, que podría ser significante y significado, de un acuerdo arbitrario. No estamos hablando de ese tipo de lenguaje. Digo convencional en el mejor de los sentidos, todos tenemos una lengua. Es más, dentro de esta interpretación simbólica, de estos sabios que acceden a esta parte del sufismo, de la ciencia de las letras, no descartan en ningún momento un proceso de historia de las lenguas, en la que hay pues, unos dialectos de la época preislámica que fueron configurando la lengua árabe, que hay unas tablillas que se han recogido para, por ejemplo, el coránico con todas sus vicisitudes. O sea, no entran en conflicto la parte etimológica, la parte histórica de la creación de las lenguas en ese lenguaje convencional con un lenguaje simbólico interpretativo de estas obras. Sufíes. ¿Vale? Están completamente conciliadas y coexisten. No se anulan cuestiones históricas, que es una cuestión de ampliar y de posibilitar, ¿no?, interpretaciones, pero no de anular cuestiones, pues eso, que son realmente pues, datos históricos que se han ido compilando, más allá o más acá de que sean una historiografía más certera o menos, pero bueno, pues estas 14 letras que Ibn Mazarra establece en esa introducción de su obra son realmente lo que os he comentado, ¿verdad? Son los grados, ¿vale? Establece la correspondencia entre los grados de las letras, con las aleyas, con los propios nombres divinos de los que hemos hablado, que son cualidades, y con los grados de ascensión espiritual y los grados, fijaos qué bonito, del paraíso. Y además lo compara con una escala ascendente, que os he comentado. Ibn Mazarra nos subraya que esta ciencia esotérica del Corán, ¿vale?, o esta ciencia esotérica realmente dentro del sufismo, compara estos 99 nombres divinos enumerados con los peldaños. Entonces, cada uno de estos 99 nombres y su interpretación simbólica, además con estas letras, serían esos peldaños de ascensión al paraíso. Cada nombre se divide a sí mismo en grados intermedios. La ascensión interior del iniciado, de un grado a otro, de un nombre a otro, se convierte así en la referencia de su propio proceso espiritual, interno y externo. La comprensión mística de ese nombre, de esa cualidad, opera en la transformación del ser, del discípulo. Ese sería, hemos dicho que es desde esa orden, ¿verdad?, ese imperativo inicial que era ser, cobre existencia. Bueno, contaría muchas cosas, efectivamente. Os voy a contar una de las, por ejemplo, el alif, un ejemplo de interpretación simbólica de una letra. ¿Sabéis cuál es el alif? Salud. Pues el alif, alif, el trazo vertical. Sí, estaba pensando, ¿vale? El alif, no sé si por curiosidad alguno ha accedido a leer el cuento de Borges, que se llama Aleph. Sí, ¿no? Pues es que es esto. Eso es lo que hace Borges. Borges, no sé si lo sabéis, os digo porque me lo ha contado María Kodama, no me lo he inventado, no es historia de historia. Tiene una cadena de transmisión muy cercana. Murió aprendiendo árabe. Un egipcio que, como ya no veía, le escribía las letras en la mano. Fijaos qué bonito. Era realmente un gran seguidor del sufismo, de toda esta mística oriental, bueno, en este caso es andalusí, pero que él tenía como inspiración oriental cuando accedió a ella. Además, Aleph, justamente, es lo que hace, una interpretación simbólica, es un cuento iniciático, 100%, que también lo puedes leer como regusto literario, porque efectivamente Borges escribe muy bien y cada uno tiene también su momento, su estado y sus estadios internos de interpretación y de lectura. Pero el Aleph es un cuento iniciático. Es ese mismo Aleph. Aleph es en hebreo y Alif es en árabe, que son lenguas paralelas, tradiciones paralelas. No confundamos el judaísmo
con un genocidio actual que por supuesto en ningún momento justificaríamos bajo ningún concepto. Estamos hablando de las tradiciones históricas de civilización, no de las cuestiones políticas que por supuesto todos estamos, ¿no?, deseando que se acabe ya de exterminar a personas humanas en Palestina. Bueno, pues Ibn Masarra efectivamente nos explica, por ejemplo, una de estas letras que es el alif, que es la primera letra del alfabeto y es un trazo vertical. Entonces nos dice, vale, el alif corresponde a esa primera letra, gráficamente corresponde a un trazo vertical y tiene una cualidad, hemos dicho que siempre tiene una parte también que la explica con la cotidianidad, con lo que pasa. El alif, ortográficamente, cuando yo le enseño árabe a mis alumnas y a mis alumnos, no se une con la siguiente. ¿Vale? No se une con la siguiente, no va unido gráficamente. Y Ibn Masarra ve ahí el nombre de la unicidad. Lo que hablábamos antes de que todos los radios son un camino, una verdad, la que sea, da igual que sea atea, que sea budista, que sea sufí, que sea cristiana, ortodoxa, ¿vale? Todas van a ese encuentro de la unidad, que es ese viaje de eterno retorno al origen. Pues nos comenta que efectivamente por eso, como no se une a la siguiente, ¿qué significa? Que ese misterio, esa unidad, es el primero y el último, el apartado y el oculto. Y esa es también la idea dentro del Islam, dentro del sufismo, de que la divinidad tiene una parte trascendente y una parte inmanente. Hay una cotidianidad de sacralizar porque le damos importancia a las cuestiones, le damos esa simbología y para mí puede ser sagrado el todo, el lavarme las manos, sagrado en el sentido de darle esa experiencia simbólica que te invada, que te inunde, que la disfrute con ese degustar que hablan los sufíes, que es el zauk, que es degustar. Y habla también de los sentidos, de lo sensorial. No solo es una cuestión sino que tenemos tacto, tenemos olfato, tenemos el gusto, todos los sentidos entran en acción, porque son parte del gozo de los seres humanos y son nuestras posibilidades. Y todo lo que tiene que ver con el cuerpo es lícito y se nos invita realmente a un desarrollo sensorial y de gozo de lo físico, porque lo físico, con la importancia de lo que tú lo quieras llenar de significación, es parte también de esa simbología y de esa tensión espiritual, esa vivencia. Tú puedes no frivolizar, sino darle ese significado interno. Bueno, pues entonces para él ese alif, no según a lo demás, es trascendente, pero para leerse el alif, que es como esa manifestación absoluta, ¿no?, del misterio absoluto, puede por ella, realmente, ¿qué pasa? Que para leer se necesita una hamza, que es otro signito que hay, ¿vale?, en árabe. ¿Eso qué significa? Para Ibn Masarra significa que representa, bueno, también como el trazo vertical es una especie de principio y fin, que encierra, en ella se encerrarían todas las demás letras, con lo cual todo quedaría inmerso en ese alif, que eso sí lo explica Borges en su cuento. El alif además numéricamente vale 1, ¿vale? Numéricamente vale 1 quiere decir que 1 por 1 siempre es 1, es esa unicidad. Nos cuenta también que como ha sido, por eso se dice en el Corán que Dios no ha sido ni ha sido engendrado, ¿verdad? Ni ha engendrado ni ha sido engendrado. Nos habla también de que efectivamente todo va por parejas, acordó del arca de Noé, de ahí que les dice la hamsa. ¿Por qué? Porque sin la multiplicidad no sería reconocida la unidad. Y es esa comunión maravillosa entre ese misterio o ese creador y su criatura y el ser humano. Nos habla y nos sigue contando un montón de interpretaciones simbólicas a partir precisamente de ese propio alma.
También pasa incluso con el punto. El comienzo de la Torá, el comienzo del Corán, es por Bismillah, ¿vale? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Esa ba del comienzo de Bismillah, que es la Basmala, es un barco, es como una saquina, es esa arca, ¿no? El comienzo de la cosmogonía que están en las aguas, al principio de la creación, y todo además estaría, todo empieza no solo en esa arca, en esa nave, sino en el punto de la nave. Todo el universo podría ser ese punto, a partir de ese punto desplegarse. Así podríamos. Un poquito más de la risala al Ikribar y que os deja descansar de tanta. Bueno, la risala al Ikribar es muy curioso porque lo que nos dice es una especie de carta realmente, en el que nos comenta lo siguiente. Nos comenta que dentro de este sufismo, dentro de comprender la correspondencia entre la razón y la revelación, en esta risala hay el autor, ¿vale? Le pregunta el autor responde en su carta a la pregunta de un compañero anónimo que está interesado en comprender esa correspondencia, ¿vale? Hace una metapregunta para suscitar toda la risala, todo el tratado, para esa correspondencia entre razón y revelación. Y nos dice precisamente que en el Corán, en los mensajes de estos maestros, nos invita a todos los seres humanos a reflexionar sobre esos signos manifiestos en el universo, en el ser humano mismo y en el libro. Y nos habla en muchas ocasiones que, sobre todo, una de las cuestiones más importantes de las tradiciones abrahámicas es la necesidad de la invitación constante a pensar, a reflexionar. Yo creo que este es un mensaje maravilloso, realmente, ¿no? La invitación al conocimiento, a las ideas, a la reflexión del ser y a estar en consonancia y en armonía con nuestro entorno. Y va suscitando una serie de cuestiones, de dialéctica entre ese supuesto compañero que le va cuestionando, que, bueno, os invito a que mi libro, como sea, pero que accedáis a él, porque realmente es como una especie de camino, de vía de reflexión y de indagar claves de pensamiento con más o menos una extensión más o menos espiritual. Bueno, si a alguien le interesa también saber un poquito sobre cómo nos cita, ¿no? Ibn Arabi, también lo tengo traducido y anotado, de cómo Ibn Arabi cita a Ibn Masalik por su maestro, el maestro que es uno de los allegados, de uno de los allegados como sentido de maestría del magisterio, y que de él ha tomado toda esta ciencia de las letras, ha sido su seguidor. Uno de los que iniciaron esto también fue Turnun al-Misri, que tenemos en la editorial regional, tenemos uno de los libros publicados hace ya años sobre Turnun al-Misri, que es Turnun, el de Egipto, al-Misri. Bueno, pues en este viaje hermenéutico de letras y de esa escalera, ¿no? Esa ascensión, pues os invito realmente a adentrarnos en esta visión que yo creo que es el que muchas veces cuando hablamos del Islam, lo que se dice que el corazón del Islam es el sufismo. Y una de las azoras que son esenciales para cualquier musulmán, especialmente la azora llamada Yasin, que precisamente son dos de estas letras enigmáticas. Y no os quiero tampoco agotar, pues nada, os invito, ¿no? Y me gustaría seguir compartiendo con vosotros y con vosotras pues, la lectura del universo y la vivencia de la palabra. Gracias. ¿Alguna pregunta? Y habla de politeístas, habla de... Sí. Sí. Bueno, en un mundo que tiende más al enfrentamiento de civilizaciones, ¿no? No solamente ahora, también en la Edad Media había grandes enfrentamientos. Es interesante, ¿no?
que era gente como los sufíes que plantean la alianza de civilizaciones, ¿no? Hay unos versos de Benarabi que a mí me gustan mucho y que, bueno, es una traducción libre, pero bueno, que viene a decir que miró el rayo de Oriente y llamó a Oriente, y luego miró el rayo de Occidente y también amó a Occidente, ¿no? Porque sus ansias de amor, dice, eran para el rayo solamente. Bueno, qué interesante, ¿no? Que haya gente que busque puntos de unión más que puntos de separación, ¿no? Sí, pero además es que en la propia naturaleza del pensamiento de estos autores, lo que hemos hablado antes, que esa manera de hacer interpretación, esa hermenéutica, realmente se basa en esa conciliación de los contrarios. Es como se articula esa retórica de pensamiento, esa unión de los contrarios. Sí. La unión de un triángulo isósceles hacia arriba y otro hacia abajo da lo que llamamos un sello de Salomón o estrella de David. Es una unión de los contrarios. Sí, justo. Y es un símbolo muy utilizado por el Islam a todo lo largo de la historia, hasta que aparece el sionismo y empieza a abandonarse, sustituyéndolo por la estrella de 5 puntas, que como son 5 los principios del Islam, pues sustituye. Pero la primitiva bandera de Marruecos y las primitivas monedas de Marruecos tenían un sello de Salomón o estrella de 6 puntas. El símbolo de los judíos no es la estrella de 6 puntas, es la menorá, y el símbolo del sionismo es la estrella de David. Por eso han dejado de usarla, ¿no? Pero eso es lo que hablamos de... Claro, pero es que porque se ha resignificado interesadamente, pero realmente sí. de verdad, los símbolos además son compartidos. La estrella de David más grande, siguiendo por este camino, que conozco en el mundo, es la del rostón principal de la Catedral de Mallorca, que tiene 22 o 23 metros de diámetro. Qué espectacular. Y es que está en un templo cristiano. Sí, justamente. Bueno, pues el yin y el yang, lo complementario de lo femenino, Sí. lo masculino. La propia palmera, como se auto... ¿no? Esa Exacto. misma, sí. Es lo complementario que es tan importante en todas las religiones y en el Islam también. Y no podemos... el Islam ha sido utilizado como el resto de religiones como excusa para el avasallamiento de otra gente, ¿no? Incluso de la propia fe. Pero leemos a esta gente y desde luego nunca nos podemos imaginar que esto signifique una guerra santa, sino todo lo contrario. Efectivamente, esa unión de notario está vigente en cada uno de los textos, se permea siempre además. Y bueno, ya sabéis, muchos incluso poemas, ¿no? De Rumi, de Benarabi, que hablan de eso, de que tu hogar es donde está tu corazón, de que sigue la caravana del amor a donde se dirija, que el corazón es templo de monjes, pradera para todo, para idólatras, para todos, o sea, el ser humano. ¿Alguna cuestión que os tenías? Hombre, claro, luego ir con cuestiones más metafísicas de la materia prima, de la ciencia, la probatoria, claro, todo esto es más complejo, pero bueno, que hay cuestiones que son eso, camino del conocimiento y del amor, de la armonía, de la conciliación. Luego, claro, hay argumentaciones más complejas, evidentemente. ¿Alguna cuestión? ¿Algún comentario? ¿Algún que haya suscitado? Podríamos establecer algún tipo de equiparación entre la idea del alcance de la plenitud mística en la tradición judeocristiana con el viaje cabalístico y esotérico que emprende, digamos, el trabajo sufí. Sí, de hecho hay obras completas sobre los referentes de los que han bebido, por ejemplo, San Juan de la Cruz o Santa Teresa.
pero la escala ascendente, los distintos grados de ascensión relacionados con lo interno de que desciende, la luz verde de San Juan, por ejemplo, que está relacionada con unos personajes coránicos que también tiene, que es un personaje que habita en ese encuentro, en ese istmo, en ese Barça, que es la realidad, que es más realidad de lo que llamamos, que tocamos, porque es el encuentro entre lo sensible y lo suprasensible. Y ese es el healer, y esa luz verde probablemente sea lo que él ya se había formado con cuestiones de hermenéutica islámica. Hay muchísimos referentes que están además identificados y trabajados de conceptos, de ideas y textualmente. Sí. Pues muchísimas gracias, Pilar. Son las 9 de la noche. Mm-hmm.